Bien. Entonces, cerramos lo que estuvimos viendo ayer. Ayer vimos el concepto de límites doble, iterados, y continuidad. Hacemos un ejercicio más y cerramos el tema del límite. No quiero detenerme más en el límite. Lo van a tener que estudiar. No le voy a tomar un examen de límite, pero seguramente van a tener que volver al tema límites como soporte de temas que vamos a ver después. Vamos a plantear este ejercicio. Entonces, si el par ordenado XY es distinto del punto 0, 0 y vale 2 si el par ordenado XY es igual al punto 0, 0. Entonces, el ejercicio me pide determinar la continuidad de la función f de x, y en el punto 0, 0. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es determinar el valor de la función en el punto 0, 0. Por definición, la función vale 2. Este sería el primer paso. El segundo paso es determinar el límite. Y acá lo primero que vamos a hacer es calcular el límite doble. El límite para el par ordenado XY tendiendo al punto 0, 0 de 2x cuadrado más 2y cuadrado sobre e a la xy por x cuadrado más y cuadrado. El límite para el par ordenado xy que tiende al punto 0, 0, voy a tener, vamos a separar para que se vea, pero no es necesario. Acá voy a tener, ¿sí?, 0 más 0, 0 más 0, y acá voy a tener e a la 0. ¿Sí? ¿Está bien o no? Gente. Profe, ¿no podría simplificar? Gracias, Agustina. No, yo quiero saber si alguno está despierto. Ahí está. Entonces hacemos el límite para x, y que tiende al punto 0, 0. Saco factor común 2, me queda así, ¿cierto? Sí, profe. Ahí está. Entonces, acá simplifico este con este. Y acá me va a quedar el límite para el par ordenado de XY que tiende al punto 0, 0 de 2 sobre e a la XY. Y esto va a ser igual a 2. ¿Está bien? Sí. Entonces, fíjense que acá el valor de la función en el punto me da 2. El límite me da 2. La pregunta es, ¿debería calcular los límites iterados para asegurarme el valor del límite doble? ¿Quién me responde esa pregunta?
Para mí no, porque ya nos dio 2, digamos, simplificando. En general, si hacemos digamos, los iterados, no va a volver a dar 2. Bueno, acordate que ayer hicimos un ejercicio donde calculábamos el límite doble. Nos daba 0, hacíamos un iterado, nos daba 0 y hacíamos otro iterado y nos daba no existe. ¿Te acordás? Sí. O sea, que era específicamente la función y por seno de pi sobre x. También que es una función muy rebuscada, pero, a ver, como consejo, lo que dice el compañero es correcto, el límite doble me dio 2, pero dada ese tipo de particularidades, no haría mal calcular el límite iterado. Total, sabemos que es nada. Entonces hacemos el límite de x tendiendo a 0, del límite de y tendiendo a 0, de 2, esto sería el L1, de 2x más 2y cuadrado sobre e a la xy más, perdón, por x al cuadrado más y cuadrado. Esto va a ser igual al límite para x tendiendo a 0, ¿sí?, de 2, ¿está bien? Y cuadrado por e a la 0 por y cuadrado. Profe, ¿no sería x cuadrado? Al x X. cuadrado, perdón. Ahí está. Por x cuadrado sobre x cuadrado. Y acá me va a quedar 2. Perfecto. Entonces calculo el L2. El L2 va a ser el límite de y tendiendo a 0, del límite para x tendiendo a 0, de 2x cuadrado más 2y cuadrado sobre e a la xy por x cuadrado más y cuadrado igual, acá vamos a tener el límite para y que tiende a 0, de 2 sobre e a la 0 por y cuadrado sobre y cuadrado. Esto va a ser igual a 2. Entonces, a ver, como dijo el compañero, el límite doble vale 2. Con esto me aseguro, o por lo menos tengo la tranquilidad, que ese es el valor del límite doble a ser el valor del límite iterado. Yo Por estaba consiguiente, diga usted. porque, digamos, cuando tenemos una indeterminación de 0 sobre 0, la salvamos y vemos que e a la x por y, como va a tomar valores siempre distintos de 0, ya puedo asegurar que el límite es 2, analizando lo que simplifiqué, digamos, más que nada por eso. Pero sí tiene razón en que hay que mirar cada caso en particular, digamos. El tema es que en dos variables yo no puedo aplicar las reglas para salvar indeterminaciones que hacemos en una variable. Fíjense que no puedo aplicar el hospital. No puedo dividir numerador y denominador por la variable mayor grado de... Acá lo único que puedo hacer es simplificar, porque se dio el ejercicio así. O sea que es muy difícil, muy raro llegar a tener la posibilidad de salvar una indeterminación en dos variables, salvo cuando podemos llevarlo a una forma de infinitésimo equivalente. De todas maneras, lo que me genera a mí en dos variables algún tipo de función, como vimos ayer, el seno de pi sobre x, es que la función tiene un comportamiento sobre un eje y tiene un comportamiento distinto sobre otro. Y esa es el único ruido que nos pueden meter dos variables, ¿no? Entonces, por consiguiente, f de x y en el punto 0, 0 es continuo. ¿Estamos? Bien. De la misma manera que en análisis matemático 1,
el concepto de límite era fundamental para establecer una herramienta que nos permita crear qué operación, qué concepto, en una variable. Después del límite, ¿quién venía? La derivada. Derivada. Entonces, la idea del límite de una función aplicado al cociente incremental nos permitía, ¿sí?, establecer el concepto de derivada. Entonces, si teníamos una función y igual a f de x, nosotros sabíamos que y' era igual a f' de x, siendo que f' de x era igual a ¿qué cosa? Al límite, ¿para quién? De delta x tendiendo a 0 del cociente incremental. Bien, ¿y el cociente incremental cómo era? Era f de x más delta x menos f de x, ¿así? Sobre delta Sí. x. Perfecto. O con la h también puede ser. Sí, bueno, sí, uno puede. Incluso el Raufetti es x menos a, ¿no es cierto? O sea, Sí, esto tiene lo varios. escribe como x menos a en la nomenclatura. Bien, ahora, esta idea de cociente incremental tenía una interpretación geométrica. ¿Se acuerdan de la interpretación geométrica? Que decíamos que la derivada era ¿qué cosa? Geométricamente la pendiente de la recta tangente a la curva. Era la tangente trigonométrica, ¿sí? ¿Sí? Del ángulo que la tangente geométrica a la curva en el punto determinado forma con el semieje positivo de las x. Y esa es la interpretación geométrica de la derivada. Ustedes rápidamente dicen derivada tangente, pero en realidad es la derivada de la función en un punto, ¿sí? O sea, si esta es la función f de x, el valor de f' de a es la tangente trigonométrica del ángulo que la tangente geométrica forma, que la tangente geométrica a la curva en el punto determinado forma con el semieje positivo de la x. Y esta era la interpretación geométrica. Ahora, la interpretación física de la derivada, ¿cuál era? La derivada, ¿qué nos daba la derivada? La razón de cambio de una magnitud, por ejemplo, la razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Razón de cambio. Razón de cambio. Velocidad de variación, ¿no es cierto? Sí, en economía sería, por ejemplo, la tasa de cambio. ¿Sí? Tasa. O sea, nosotros siempre que hablamos de derivada, lo que nos genera la derivada es la sensación de que estoy analizando cómo algo varía en función de otra cosa. En ingeniería, generalmente esa otra cosa es el tiempo, pero en función de la aplicación del concepto de derivada, nosotros podemos analizar distintas cuestiones, ¿sí? Pero siempre la derivada nos asocia a un concepto de velocidad de variación, de cambio. Entonces, rápidamente ustedes me van a decir, porque lo saben de memoria, cuál es la derivada de la función constante. 0. 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay cambio. No hace falta mucha ciencia para saber que la derivada de y igual a c es 0. Por más que en la tabla derivada lo diga, pero
y que nosotros podemos demostrarlo a través del límite del cociente incremental, que va a ser 0, pero el hecho de que algo no cambie tiene una derivada 0. Y estoy haciendo así un repaso rápido por el análisis matemático 1, y en esa idea que ustedes expresaron, si una función, por ejemplo, crece así, va a tener una derivada grande o pequeña en un punto, ¿sí? Y si una función hace así, si una función es así, o sea, o si una función es así, ustedes, la derivada nos da a nosotros esa tasa de cambio, esa velocidad de variación, y nos va a decir si esa velocidad de variación incluso es positiva o si esa velocidad de variación es negativa. También vieron el año pasado que la derivada nos permitía hallar o determinar el máximo de la función, nos permitía determinar el mínimo de la función. ¿Por qué? Porque en esos puntos, que los llamábamos ¿cómo? A esos puntos. ¿Cómo lo llamábamos, Acunda, a esos puntos? Punto crítico. Punto crítico, porque la definición de punto crítico es un punto en el que la derivada primera de la función vale 0. ¿cuánto? 0, ¿sí? Entonces, siempre que yo tenga un valor de derivada 0, puede ser que haya un punto crítico. O sea, va a haber un punto crítico, perdón, y puede ser que haya un máximo o un mínimo. Entonces, la derivada crece a izquierda, decrece a derecha o viceversa y pasa por 0. Entonces, la derivada nos empieza a dar básicamente información. El límite ya nos daba información de la función, pero la derivada empieza a crear información, que es lo que verdaderamente nosotros necesitamos acerca del comportamiento del fenómeno físico, acerca del comportamiento de la función. Después hay un montón de consideraciones que ustedes estudiaron de la derivada, por ejemplo, la derivada de una función por una constante, la derivada de la suma de dos funciones. ¿Se acuerdan? La derivada del producto de Sí. dos funciones, la derivada del cociente de dos funciones. Todo eso se aplica exactamente igual a análisis matemático 2. ¿Sí? La derivada del cociente de dos funciones, ¿cómo era? U prima por La derivada del por primero. B. A mí me gusta más el versito completo, como estaba por decir el La compañero. derivada del primero por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por el segundo derivado sobre el segundo al cuadrado. Claro, entonces, pero en realidad, como es la derivada de un cociente, ese sería la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos la derivada del denominador por el numerador sin derivar sobre el cuadrado del denominador. ¿Es Sí. así o no? Sí. Exacto. Y si sería la derivada de un producto, ahí sí sería el primero derivado por el segundo sin derivar más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Bueno, todo eso que ustedes saben de rememoria de análisis matemático 1, lo vamos a aplicar en análisis matemático. ¿Qué cambia? Lo siguiente. Vamos a nuestro sistema de ejes coordenados cartesianos. X, Y, Z. Y vamos a marcar un punto. Por ejemplo, este punto de coordenadas X1 y 1, al cual le corresponde una ordenada, vamos a ponerle 0, para, si queremos darle un valor de A chica. Bien, entonces, supongamos que este punto, ¿sí?, pertenece a ese punto P0
pertenece a una función, ¿sí?, z igual a f de x y. ¿Ven cómo el punto pertenece a esa función? ¿Sí? La que está dibujada en rojo. Entonces, por el concepto de derivada, yo sé que derivar la función z en el punto P0, como dijeron ustedes, es averiguar qué cosa. Si yo digo quiero hallar la derivada de z en el punto P0, estoy tratando de averiguar qué cosa. El comportamiento de la función. Perfecto. Básicamente lo que quiero saber yo es cómo varía la función en el punto P0. En una variable era fácil. ¿Por qué? Porque si yo tenía este punto, ¿sí?, y agarraba y tiraba una pelotita, esa pelotita iba para allá, no tenía otra, ¿sí? ¿Ah? Pero en dos variables, como la imagen pertenece al espacio de 3 dimensiones, si yo agarro una pelotita y la pongo acá, y quiero ver la velocidad de variación de esta pelotita, ¿cuántos caminos tiene esta pelotita para pasar por el punto P0? Muchos. Infinito, perfecto. Y para cada valor, o por mejor dicho, para cada camino, voy a tener ¿qué cosa? Distintas variaciones de centro. Y si tengo distintas variaciones, voy a tener distintas. Y pendientes, digamos. Y si tengo distintas pendientes, voy a tener distintas. Distintas derivadas, profe. Perfecto. Entonces, por cada camino que tome la pelotita queriendo pasar por el punto P0, voy a tener distintas velocidades de variación. ¿Por qué? Porque la pendiente de la curva que pasa por el punto P0 va a ser distinta según el camino que yo tome. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Entonces, el problema en análisis matemático 2 es determinar cuál es el camino que yo voy a utilizar para analizar esa velocidad de variación, esa tasa de crecimiento, como dijeron recién, o de variación, de la función en el punto. ¿Cuál es el camino? Y se inicia ese estudio de la función, lo vamos a ver un poco más adelante, herramienta más complicada, analizando cómo se comporta la función cuando es intersectada por dos planos. Un plano, ¿sí?, paralelo al eje X, que determina esta traza, y otro plano paralelo al plano YZ, perdón, no al eje Y, al plano YZ, que me va a determinar esta traza. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Entonces, de la misma manera que yo cuando hacía límites iterados, analizaba, calculaba el límite, primero dejando constante una variable y después haciendo el límite para esa variable y viceversa, cuando yo trabajo con derivadas en dos variables, tengo que elegir los caminos de derivación. Entonces, el camino más práctico es el que se genera cuando yo corto la función z de f de x, y, ¿sí? Por ejemplo, en este momento yo tengo 37 conectados. Sacándolo al amigo Conrado me quedan 36. O sea que ya hay 5 alumnos que se desconectaron.
¿Se entiende cuál es el problema de la virtualidad? Que yo digo algo para el parcial del lunes a última hora y esos 5 alumnos ya no la van a saber. Pero bueno, sigo acá. Yo tengo corto a mi función z de f de xy con 2 planos. Uno paralelo al plano xz y otro paralelo al plano iz. ¿Y esto qué me va a definir? Una traza. ¿Eh? Como si fuese una función de una variable. ¿Por qué? Porque al cortar con un plano paralelo al plano iz, lo que estoy haciendo es dejando constante ¿qué variable? X. A la x. Y analizo la variación de mi función, ¿sí? Respecto de la variable y. Y si corto con un plano paralelo al plano xz, a la que dejo constante es a la variable y termino analizando mi función con un plano paralelo al plano iz que me define una traza constante en y, ¿sí? Y que forma un ángulo alfa beta. ¿Me siguen hasta ahí? Estaríamos como limitando también de paso el movimiento de la pelotita si lo queremos ver así, ¿no? Estamos tomando, decimos, por ese punto pasan infinitos planos. No nos vamos a volver locos, elijamos 2. ¿Cómo son esos 2? Uno dejando constante a x y otro dejando constante a y. ¿Sí? Entonces, al dejar constante a x o al dejar constante a y, yo corto a mi función con uno de esos planos y puedo calcular el límite del cociente incremental respecto de la variable que varía. Entonces yo puedo decir que el límite de f, supongan que dejo constante y, entonces voy a decir x más delta x y menos f de x y sobre delta x cuando delta x tiende a 0. Profe, Sí, ¿no era I0 para dejar constante? bueno, yo de Aragán no lo estoy poniendo, ¿sí? Pero, a ver, el concepto es no varía y, varía únicamente delta x, varía únicamente x. O sea, no quiero aplicar la fórmula, lo estoy escribiendo para llegar a un concepto. No sean puristas con eso. Entonces, si yo calculo el límite de ese cociente incremental, pero únicamente incrementando la variable x, voy a tener, por definición, la derivada de f respecto de x. Y si hago lo mismo y calculo el límite del cociente incremental, pero únicamente variando la variable y, voy a tener la derivada de f respecto de y. Entonces, sea z una función de 2 variables, x e y, esta función tiene, o sea, puedo calcular de esta función 2 derivadas. Una que la llamamos la derivada respecto de x y otra que la llamamos la derivada respecto de y. La derivada respecto de x se obtiene derivando f de x y, ¿sí?
derivando f de x, y respecto de x y tomando, siendo y una constante. Y la derivada de f respecto de y la voy a obtener derivando f de x, y respecto de y, siendo x una constante. Agarramos un ejercicio, el más simple que podamos encontrar. Supongamos, yo tengo la función z igual al seno de y por el logaritmo neperiano de x. ¿Me siguen? Y quiero hallar las derivadas de esta función. Es una función de dos variables. Primer concepto. Una función de dos variables tiene dos derivadas primeras. ¿Cómo se llaman esas dos derivadas primeras? Derivada de z respecto de x y derivada de z respecto de y. En algunos libros la van a encontrar como f de x, como z de x, como f de y, como z de y. Segundo concepto. Si la función es continua, ¿sí? Las derivadas, ¿cómo son? ¿Iguales serían, profe? No. Acuérdense la idea de... A ver, yo acá lo que estoy haciendo es tratando de abreviar toda la teoría lo más rápido posible. Pero yo parto de la idea de la derivada de una función en un punto, y digo que la derivada de la función en el punto es el límite del cociente incremental. Acá donde los compañeros me reclamaban que no ponía y0. ¿Ah? Ahora, si mi función es derivable en todos los puntos, ¿sí? ¿La función es de qué tipo? O sea, si la función tiene el límite del cociente incremental en todos sus puntos, ¿la función es de qué tipo? Es una función, estamos hablando de una variable continua. Por lo tanto, yo puedo hablar de la función derivada primera de la función. Entonces, en análisis matemático 1 decíamos que si yo tenía una función y igual a f de x, la función derivada de esa función es y' igual a f' de x. ¿Está bien o no? ¿Sí? Entonces, una función z igual a seno de y por el logaritmo de x tiene dos funciones derivadas primeras. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Bien. Sí. ¿Cómo sería, según lo que dijimos rápidamente ahí, la función derivada de z respecto de x? Acuérdense que tengo que tomar ahí como una constante. Sería el A ver quién me la canta. El coseno de Sería y coseno por de logaritmo de x por la derivada del logaritmo de x, que sería coseno 1 de sobre y por logaritmo de x, porque sobre eso x. es la derivada de la función. Esto es una función de función.
por i, por la Por- derivada del logaritmo de x. y por 1 sobre x. ¿Está bien? Sí, sí. Mm. ¿Y cómo sería la derivada de z respecto de y? Y sería Coseno Ujú. Coseno de y por el logaritmo logaritmo de neperiano de x por 1 que Logaritmo te nat- queda por el logaritmo natural de x. el logaritmo neperiano de x. Bien. Entonces, a ver si podemos ir aproximando la idea. Yo sé que todavía no dieron derivada con el ingeniero Flores, pero sé que mañana van a entrar con derivada. Una función de dos variables tiene, ¿sí?, dos derivadas primeras, ¿sí?, que son las que llamamos derivadas respecto de x y respecto de y. Esas dos derivadas primeras se obtienen intersectando a la función por planos paralelos a los planos coordenados y definiendo una traza. Lo que matemáticamente lo podemos expresar como derivamos respecto de una variable manteniendo la otra como constante. ¿Cómo se opera prácticamente con eso? Dada una función z de variable x e y, obtengo la derivada respecto de x tomando ahí como una constante y derivando respecto de x. Y de la misma manera hago la derivada respecto de y, tomando a x como una constante y derivando respecto de y. Planteamos otro. A ver. A ver. Tomemos la función z igual a x a la y. ¿Cómo sería la derivada de esta función? ¿Con respecto a x? ¿Eh? ¿Con respecto a x o a y? Con respecto a x. Vamos. y Si sería derivo respecto de x, ¿qué es y? una constante como si fuera un 2, un 3, digamos. Exacto. Sí, Entonces la derivada de x al cuadrado, ¿qué es igual? X a la y menos 1. ¿Y con la y qué hago? baja Y la por y X se baja. multiplicando. Por x Entonces, elevado a la i menos 1. perfecto. X elevado a la y menos 1. Y la derivada respecto de y, Eso sería como a X la a la y, x. digamos. bueno, Hacíamos ¿y la cómo división. sería la fórmula de Es una derivación? exponencial, digamos. Exacto. Esa hacíamos la derivada logarítmica. Eh, Sí, para bajar el exponente, digamos. ¿Quién se acuerda del versito de la derivada esa? Era la función, ¿se acuerdan? Por la derivada del exponente, por el logaritmo de la base. ¿Eh? Sí, porque baja, sí. A ver, ¿sí? Bien. Entonces, a ver, fíjense que es algo muy tonto lo que estamos haciendo, muy simple. ¿Dónde está la complejidad? Es que en función donde estén la x e y, esa función adopta una característica diferente para derivar respecto de x y derivar respecto de y. Ese es el único cuidado que tienen que tener. A ver, busquemos otro ejercicio. Vamos a algún cociente. Z igual a x por y sobre x al cuadrado más y cuadrado.
¿Cómo sería la derivada de z respecto de x? En análisis 2 van a encontrar que nosotros utilizamos mucho el símbolo de jacobiano, ¿sí? La derivada de z respecto de x. Esta expresión la usamos mucho y también usamos esta forma, ¿eh? Que al no tener el paréntesis alrededor de la x indica que es una derivada, que es una función derivada. ¿Cómo sería la derivada de esta función? Si derivo respecto de x. Tenemos que hacer la derivada del Claro, cociente. y Bien, por entonces tengo la derivada del numerador. ¿Cuánto vale la derivada del numerador? y Y Y por el denominador sin derivar. Más o menos, menos. 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 El numerador sin derivar Sí, Ujú. por la derivada del denominador. sí. O sea, ¿Cuánto 2 vale la derivada del denominador? 2x, porque y 2. contante. perdón, 2x. Sobre el cuadrado del denominador. Sí, Y la derivada de z respecto de y, o sea, z de y, nos queda es x para igual el a qué numerador. cosa. X para el Va a ser numerador igual la derivada del numerador por el por el denominador sin denominador sin derivar. derivar. Perfecto. Menos 2y sí, sobre el denominador al cuadrado. Perfecto. Bien. Entonces, repasemos lo que hicimos hasta recién. Planteamos el concepto de la derivada de una función de una variable y dijimos que en dos variables se nos complica los infinitos caminos que pasan por el punto para analizar la derivada. Por lo tanto, de esos infinitos caminos tomamos dos. Uno que resulta mantener constante una variable y derivar respecto de la otra, y otro que resulta mantener constante la otra variable y derivar respecto de la otra. De eso surgen las derivadas respecto de x y la derivada respecto de y. ¿Cómo se calcula prácticamente la derivada respecto de x y la derivada respecto de y? Aplicando la regla de derivación, tomando esa variable como constante respecto a la cual no estamos derivando. ¿Hay alguna duda con eso? Gente, No, profe. ¿no? Es algo hasta aburrido, ¿no es cierto? Hacemos una derivada más y ya tiramos otro concepto. A ver. Supongamos z igual al arco tangente de x sobre y. ¿Cuánto va a valer la derivada de z respecto de x? Yo le puedo asegurar que yo no me acuerdo la derivada del arco tangente. Sé que es 1 sobre algo. No sé si alguien puede buscar en una tabla. 1 sobre 1 más x cuadrado, creo que era. Perfecto, o sea, sería 1 sobre 1 más u cuadrado. ¿Eh? Para este caso sí, aplicando la regla de la Perfecto. cadena. Exacto. Así, ¿eh? Por la derivada del argumento. Pero estoy derivando respecto de quién? De x. De x. Y Que si quería 1 sobre y. sería 1 sobre y. Perfecto. Y la derivada de z respecto de y va a ser igual a 1 sobre 1 más x sobre y al cuadrado ¿por cuánto? eh,
Acuérdense que estoy derivando respecto de y, es como que tuviera y a la menos 1. ¿Qué tengo que hacer? Pues sería Bajar el exponente y restarle 1. ¿Es así o no? Entonces esto me va a quedar por x sobre y cuadrado. ¿Está bien? sí. ¿Sí? Gente. Sí. ¿Seguro? Regenborn, Prof, ¿estamos entendiendo algo o no? ¿De Valdía? Más o menos, profe, pero sí, sí. ¿Qué preguntaba Conrado? no, le quería decir nomás que tenía ahí el resultado de la derivada, si quería comparar nomás. Porque estaba haciendo en la hoja. Y vos fíjate a ver si no hicimos macana. ¿Eh? Bien, entonces, a ver. Entonces, en análisis 1 nosotros decíamos que si y igual a f de x, y' era igual a f' de x. Esta era una función y esta era la función derivada. La función derivada. Pero la función derivada, ¿qué era? Era otra ¿Función? era otra función. Por lo tanto, como era una función y heredaba de su primitiva todas las características, yo podía hacer ¿qué cosa a esta función? Volverla A derivar. Derivar. a derivar. Y tenía Por derivada lo sucesiva. tanto, tenía la derivada segunda, como dijo el compañero, y así sucesivamente yo podía agregar derivadas. O sea, acá tenía la función, la derivada primera, la derivada segunda, etcétera, etcétera. Y cada derivada me brindaba información del punto. Fíjense que a nosotros lo que nos interesa es eso, cómo la derivada nos tira esa información que necesitamos para el fenómeno físico, para la física. Ahora, piensen en lo siguiente. Yo tengo una función z, ¿sí?, de variable xy. Y dijimos recién, así rápidamente, que esta función z tiene dos derivadas. Primera, una respecto de x y otra respecto de y. ¿Está bien? Ahora, esta función derivada de z respecto de x es una función de ¿cuántas variables? De una, profe. Una. De ¿Por qué de dos. una, Agustina? De dos. Fíjate. Porque está tomando como que y es constante. No, eso es para derivarla. Pero cuando yo obtengo la derivada primera de la función respecto de x, me queda una función de dos variables. Ah, sí, tiene razón, profe. ¿Está? Entonces, esta función derivada primera respecto de x y derivada primera respecto de y, yo la voy a poder volver a derivar respecto de x y respecto de y. Y voy a tener ¿qué cosa? La derivada segunda. 4 derivadas segundas. Entonces voy a tener la derivada segunda de z respecto de x, voy a tener la derivada segunda de z respecto de x, respecto de y. Acá voy a tener la derivada segunda
de z respecto de y respecto de x, y voy a tener la derivada segunda de z respecto de y. Entonces, en una variable nosotros teníamos una función, una derivada primera, una derivada segunda. En dos variables tenemos una función, dos derivadas primera, cuatro derivadas segunda, y así vamos aumentando de dos en dos, vamos a tener 8 derivadas terceras. Vamos a hacer un ejercicio de derivada segunda, a ver si encuentro alguno por acá. ¿Sí? A ver. Acá. Supongamos que tenemos una función de variable xy igual a x por el coseno de y más y por el coseno de x. Y tenemos que calcular las derivadas primera y la derivada segunda de esta función. Entonces, la derivada de f respecto de x, ¿a qué va a ser igual? A ver, ustedes me cantan. Coseno de y Coseno de y más y menos y por seno de x. menos y por el seno de x. Perfecto. Y la derivada de f respecto de y va a ser igual a Menos x seno de y más coseno de x. más coseno de x. Perfecto, Darío. Entonces, si esta era una función continua y sus derivadas son continuas, nosotros podemos derivar esto. Por lo tanto, acá podemos hacer la derivada de f respecto de xx. ¿A qué va a ser la derivada de f respecto de xx? Sería menos y por coseno de x. Perfecto. ¿Y a qué sería la derivada segunda de f respecto de xy? Menos seno de y. Menos seno A de ver, x. un segundito que tengo que atender a la alarma. Sí, buenas noches. Sí, estamos todavía trabajando en la empresa. Esperamos un segundito. Esperamos un segundito que tengo que apagar mi audio. Discúlpenme, pero los de la alarma me estaban por mandar la policía. A ver. Entonces, la derivada segunda de f respecto de xy va a ser menos seno de y. ¿Y qué más, Darío? Menos seno de y y... Para que me perdí. O sea, acá tengo la derivada de f respecto de x. Ahora estoy derivando esta respecto de y. Entonces tengo menos seno de y. ¿Y acá qué voy a tener? Menos seno de x. Menos seno de x. Bien. Ahora voy a derivar la derivada de f, la derivada segunda de f respecto de y respecto de x. ¿A qué va a ser igual? Menos seno de y. Menos seno de y. Menos seno de x. Menos seno de x. Y después voy a tener la derivada segunda de f
respecto de I, ¿esto va a ser igual a qué? Menos X coseno de I. Y nada más. ¿Y eso no? Bien. Ahora, de estas 4 derivadas, ¿qué notan? Que las cruzadas son iguales. Que estas Eso sí. derivadas son iguales. Mm. Este concepto, que es lo que se conoce popularmente como la regla de, a ver, los recursantes, Es el teorema de las derivadas cruzadas, que creo que le dicen teorema de Schwarz. El nombre no me lo sé, pero sé que el ahí teorema está. y Ese es la regla de Schwarz o el teorema de Schwarz, dice que las derivadas cruzadas son iguales. Por lo tanto, el número de derivadas se reduce en 1. Entonces, en vez de tener 4 derivadas, voy a tener 3 derivadas. Segundas. siempre y cuando el límite exista. Siempre y cuando, sí, ojo. Pasa que yo acá estoy analizando la función derivada. ¿Tá? Pero sí, el límite del cociente incremental quise sí en realidad, por ahí digo el límite, pero en realidad es el límite del cociente incremental lo correcto. Claro, pero ahí estoy analizando el valor de la derivada en un punto. Cuando calculo el límite. Y ahí puede ser que la derivada no esté definida en ese punto. O sea, tiene ¿Sí? más que nada que ver con la continuidad de la... Y no lleguemos ahí porque en 2 variables la continuidad está complicada, con la derivada. Pero yo le estoy metiendo derivadas hoy, así en forma axiomática, sin haber dado ningún zoom con flores de tema de derivada, pero quería meter el tema ya. Entonces, como para ir dejando ya la pica, ¿sí? Eso que me dice acá el compañero está bueno, es decir, interrogarme acerca de qué pasa con la derivada en un punto. Yo lo que quiero es que recuerden este tema porque lo vamos a usar en un montón de lados, a pesar que es tan tonto y algo tan simple de demostrar, ¿sí? El hecho de que las derivadas cruzadas sean iguales es fundamental para un montón de temas. A ver, ¿quién está recursando acá? Conrado. Yo el hessiano le puedo mencionar también que te sirve porque directamente haces al cuadrado la derivada cruzada en la Bueno, matriz. por ejemplo, exacto. ¿Y en qué tema? ¿Qué otro tema tenemos que aplicar esta regla? Y en toda la que tenés matrices, no me salen los nombres a mí, pero creo que en el teníamos el hessiano, Hay el un tema que es bronquiano. fundamental, un tema que es terriblemente duro y fundamental, que es cuando vemos qué cosa. No sé si rotor o divergencia, cuál de esos temas. Y no rotor, pero cuando vemos campo conservativo. Ah, sí, sí, porque el flujo no tiene que dar cero. Sí. Cuando vemos campo conservativo y analizamos qué es un campo conservativo y nos metemos con el gradiente y nos metemos con un montón de cosas. Puede ser también Entonces, alguna función armónica que se llame. la función armónica, ya vamos a hacer algún ejercicio de función armónica, sí, puede ser, Darío, sí, sí. No me Pero a acuerdo mí ahora. sobre todo me interesa que esto, que es tan simple, tan tonto, lo memoricen, porque siempre en los parciales o en los finales, cuando a uno le pide demostrar un campo conservativo en 2 dimensiones y en 3 dimensiones, se olvidan de esto. Eso es para poder aplicar Green, por ejemplo. Y se mezcla todo, sí, sí, tengo Green, tengo Gauss. A ver, el segundo parcial es el más bravo de todos, ¿no es cierto,
No sé quién está hablando porque no lo tengo acá acomodado. Estaba hablando yo y creo que Siombra. Estaba hablando Conrado y Siombra, creo que también estaba hablando un poco. Y Siombra, exacto. Entonces, el segundo parcial es donde uno empieza, acá no hay tema descolgado en análisis 2, están todos mezclados. Entonces, tiramos hoy sobre la mesa el concepto de derivada. A ver si la vamos repasando entre los 34 que quedamos. Bien. A ver, ¿qué dijimos? Que la derivada de una función de dos variables es muy parecida a la derivada de una función de una variable. Todas las cuestiones de la derivada de una función de una variable se cumplen en funciones de dos variables, excepto, como ya repetimos varias veces, el tema de la continuidad. Ahora, por un punto de una función de dos variables pasan infinitos caminos. A nosotros nos interesan básicamente dos caminos, lo que definen dos derivadas primeras. La derivada primera respecto de x y la derivada primera respecto de y, que se materializan como derivando la función respecto a una variable, dejando la otra como constante. Hasta ahí llegamos. La derivada de una función es una función. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer yo? Derivar esa función nuevamente, con lo que obtengo la derivada segunda. Hicimos un cálculo y determinamos que las derivadas segundas cruzadas, como dijeron los compañeros, son iguales. Por lo tanto, en vez de tener 3 derivadas segundas, perdón, 4 derivadas segundas, tengo 3. Entonces, ¿qué podría hacer yo? Decir, bueno, a ver, y la derivada tercera de esta función, la derivada tercera de z, va a ser igual a la derivada de z respecto de xx, a la derivada tercera de z respecto de x, y, ¿está bien? De acá voy a sacar la derivada tercera de z respecto de x y x, y de acá voy a sacar la derivada tercera de z respecto de x y de acá voy a sacar la derivada tercera de z respecto de y x, de acá voy a sacar la derivada tercera de z respecto de y x, de acá voy a sacar la derivada tercera de z respecto de y x, y de acá voy a sacar la derivada tercera de z respecto de y. Ahora, de todas esas derivadas, ¿cuáles son verdaderamente únicas? Esta es única, esta es única. ¿Me siguen? Acá tengo la derivada tercera respecto de y x, y acá tengo la derivada tercera respecto de y x. Entonces, acá tengo dos derivadas que son iguales. ¿Sí? ¿Me siguen? Acá tengo la derivada tercera de z respecto de x, y acá tengo la derivada tercera de z respecto de y, x. O sea que estas son iguales. Y acá tengo la derivada de z respecto a x, y acá tengo la derivada de z respecto de y, y. ¿Estamos? Entonces, fíjense, acá yo tenía dos derivadas iguales, me bajaba en 1, y acá tengo dos pares de derivadas iguales. Entonces, en vez de tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿cuántas derivadas terceras
parciales tiene la función z? 6, profe. ¿Cómo? Fuerte. 4. Perfecto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Exacto. ¿Mm? Ahora, hasta recién hicimos derivadas parciales de funciones de dos variables. ¿Qué pasaría si la función, en vez de dos variables, tuviera tres variables? A ver si encuentro alguna función de tres variables por ahí para hacer algún ejercicio. Tiene que haber alguna de tres variables por ahí. Si no, le agregamos una variable nomás y... Y básicamente ahora tenemos una dimensión más, entonces tenemos una derivada parcial más. Sí, bueno, si hablamos en función de dimensiones, por ahí estamos muy atados a la física o al fenómeno físico, ¿no es cierto? Pero nosotros podríamos hablar de derivadas nomás de funciones, y lo que estamos teniendo es una derivada más. Supongamos que tenemos u igual a x al cuadrado y más z cuadrado, perdón, me importa. Y cuadrado z más z cuadrado x. Entonces, el compañero dijo, tenemos una dimensión más. Y está buena la idea esa. ¿Por qué? Porque ¿dónde estaría el dominio de esta función? ¿Mm? Espacio En el X y espacio. Z. En el Claro, espacio. entonces acá un punto del espacio sería el dominio. ¿Y dónde estaría la imagen? Estaría fuera del, R4, de los profe. ejes. Claro, en el mundo de Thanos, por ahí debería estar, ¿no es cierto? O sea, Sí, en algún espacio ahí de Asgard, una cosa así rara, ¿no es cierto? Que no podemos manejar. Lo cierto es que la imagen U estaría en lo que ustedes dirían una cuarta dimensión. Por eso, los razonamientos basados en dibujos nos permiten avanzar hasta que nos encontramos con la imposibilidad de pasar de una tercera dimensión. Entonces, son válidos siempre que podamos trabajar con dos variables y la imagen está en la tercera variable. Acá nosotros tenemos una función de tres variables, por lo tanto, ya no podemos hablar de la tangente trigonométrica, ¿eh? ¿Se entiende o no? O sea, si yo le doy una función de tres variables y ustedes no me van a decir que la derivada parcial es la tangente trigonométrica de la tangente geométrica a la curva en el punto determinado, por una sencilla razón. ¿Por qué? ¿Por qué no me pueden decir eso? porque no hay representación geométrica para Porque eso. no hay tangentes, ¿sí? Salvo que después de una suficiente cantidad de Red Bull, ustedes vean tangentes en la cuarta dimensión. Pero no, acá no. Ahora, Pero sí, por ejemplo, si analizamos la demanda que tiene varias variables o un fenómeno químico que a tiene eso varias cosas, iba, perfecto. O sea, a una sin tasa de cambio, embargo, exacto. Sin embargo, todos los fenómenos físicos tienen más de dos variables. Todos los fenómenos económicos, ¿sí? La gente del sistema, todo es multivariable. Por lo tanto, acá es donde nos desprendemos del ejemplo geométrico y, como dice el compañero, lo analizamos como velocidad de variación, tasa de cambio. Entonces, ¿qué voy a tener? ¿Cuántas derivadas primeras va a tener mi función? Va a tener tres derivadas primeras. ¿Y qué van a indicar esas derivadas primeras? Lo mismo que indica la derivada primera de una función de dos variables o de una función de una variable.
Lo único que no lo vamos a poder asociar gráficamente, o sea, a algo, y vamos a tener que tomarlo en un sentido abstracto. ¿Cómo sería la derivada de u respecto de x? ¿Quién me lo dice? A 2ix. 2x. Más z Más cuadrado, z. profe. Más z cuadrado. Derivada de u respecto de y. X cuadrado. Más 2y z. Y la derivada de u respecto de z. Y cuadrado. Más 2zx. Perfecto. ¿Y qué me indican esas derivadas? No sé. Puedo saber la interpretación de la derivada. Pero lo que estamos haciendo es construir herramientas de cálculo que nos pueden servir para determinadas cosas. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Todo bien? Súper, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, piensen lo siguiente. Básicamente no metimos ninguna cosa rara hoy, sino expandimos el concepto de derivada que ustedes vieron en primer año, lo expandimos a 2 variables y más variables. O sea, podemos trabajar con funciones de 5 variables y interpretar que la derivada es una razón de cambio, es una cuestión que tiene que ver con la velocidad de variación. Por una cuestión práctica, nos gusta trabajar con las derivadas parciales primera respecto de la variable x e y, lo que nos permite obtener las derivadas segunda, y de ahí hoy deducimos una simple regla, que es la regla de las derivadas cruzadas, la regla de Schwarz, en donde sabemos que la cantidad de derivadas se reduce en 1 a medida que va aumentando el orden de la derivada. Entonces, bien, lo dejo ahí, no quiero seguir avanzando con el tema de derivadas, mañana el ingeniero Flores seguramente va a entrar con este tema, y sí, ya después en la clase que viene le metemos a las derivadas direccionales y al diferencial. ¿Está? ¿Alguna duda? Mauro, No, profe. ¿no? Marina González, No, profe. ¿no? ¿Se entiende algo o esto es un diálogo de loco nomás? Porque, No se a entiende, ver, profe, se entiende. o sea, vuelvo al concepto, para mí esto es, la virtualidad me frustra, el no poder ver la cara de ustedes. Lo que realmente me va, no poder ver si están estudiando bien, qué están estudiando. Cosa que uno en un aula ve el ejercicio que está resolviendo el alumno. No creo, por ejemplo, que los que ya se fueron, porque quedan 34 de los 44 que había, estén preparados para rendir un parcial. Por más que lo rindan, pero tengo esa inseguridad. Por eso es que necesito que ustedes me vayan diciendo qué posición están teniendo frente a la materia. O sea, no sé si se entiende. Al no verlos, al no ver lo que hacen, lo que escriben, tengo miedo que el parcial sea una masacre. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Entonces, esperen mis mails por el aula con las instrucciones para el parcial y nos vemos el lunes de la semana que viene. ¿Estamos?
Bueno, Estamos, profe, yo vendría la otra semana nomás. ¿Cómo dice Conrado? Yo vengo recién la otra semana, o sea, me quedo estudiando, aprovecho la hora que no tengo que venir para estudiar nomás. Dale. Che, Conrado, ¿y por qué no hacemos un integrador con vos, un coloquio? De todo o de lo que vimos hasta ahora. Y por ahí podemos hacer, qué sé yo, suponete, si vos estás viniendo a todas las clases, hacemos un coloquio integrador antes de inscribirte. ¿Qué te parece? Bueno, ¿y cuándo sería más o menos eso? Para tener bien. No, dentro de 2 meses, cuando terminemos de dar la materia. Yo estoy haciendo todo la hojita de lo que me mandó a estudiar de ahí de los libros y también estoy haciendo la hojita de lo de desarrollo en clase del profe. Los dos voy mirando. ¿No? Bueno, pero la idea es entonces que por ahí hagas un